Hola jóvenes, feliz día. Mi nombre es Guillermo Marconi, soy su profesor guía y también profesor de la materia de orientación y convivencia. Y vengo a traerles este video para explicarle cuál es el sentido, cuál es lo que queremos hacer con nuestra primera tarea de este segundo momento. Básicamente, quiero que reflexionen en un momento, ¿verdad? Durante 30 segundos, ¿qué es para ustedes violencia? ¿Sí? Reflexionen ese concepto. Imagínense, ¿dónde nosotros hemos visto actos de violencia? Los actos de violencia, ¿de qué forma la hemos visto? Física, verbal, psicológica. Piénsenlo, ¿ok? Ahora, ¿qué será lo contrario de violencia? Vamos a ver una definición de violencia que les traigo, ¿verdad? Dice, la violencia es la utilización de la fuerza física o del poder contra uno mismo o contra otros, de modo que este acto cause daños físicos, daños psicológicos o privaciones. Observen entonces, en esta primera parte de la definición, violencia es cuando utilizamos la fuerza física o el poder. El poder es algo abstracto, ¿sí? Por lo tanto, no sería fuerza física, sino sería fuerza psicológica, el poder. Contra uno mismo, es decir, uno mismo puede ocasionarse actos de violencia o lo puede ocasionar a otros. Estos actos de violencia, la utilización de la fuerza física o psicológica, puede causar daños físicos o daños psicológicos o privaciones. ¿Ok? Vamos a ver la segunda parte. Esto significa que la violencia es la utilización de las agresiones físicas para perjudicar a alguien, pero también el uso del poder, algo más abstracto, para causar daño o para limitar significativamente las opciones que se le plantean a una persona. Imagínate tú que te nombraron el jefe de un equipo en educación física. Y entonces el profesor te dice, seleccionen el equipo para poder jugar. Entonces yo, que soy el capitán del equipo, me niego a que un compañerito o una compañerita participen de mi equipo. Eso es un acto de violencia, porque estás utilizando el poder para privar el derecho de otro. O vamos a suponer de pronto que tú digas, bueno, viene un niño y dice, este es mi pupitre y nadie puede pasar por este pasillo y si pasa, yo le meto el pie o yo echo agua para que se resbale. Eso también es un acto de violencia. En este caso es violencia física. Date cuenta que existen muchísimos ejemplos, muchísimas maneras de visualizar violencia. ¿Ok? Piensa por un momento cuáles pudieran ser esos ejemplos o cuáles pudieran ser esas características. Evidentemente, la violencia física es la más fácil de visualizar. ¿Sí? Entre los tipos de violencia tenemos algunas violencias que son visibles, como la violencia física o verbal, en la mayoría de los casos, que pudiésemos decir que es llamada violencia directa. Pero también tenemos la violencia invisible, es aquella categorizada o clasificada como violencia cultural o violencia estructural. Entre la violencia directa, como ya les mencioné, tenemos la violencia física o la violencia moral. Cuando golpeamos a alguien, cuando insultamos a alguien, cuando torturamos a alguien. Y esa violencia es visible. La violencia cultural es aquella violencia que está relacionada con lo que la sociedad permite que hagamos. ¿Ok? Ese tipo de violencia está relacionada con las normas, con los principios. Es aquella violencia que es aceptada, entre comillas, socialmente.
Por ejemplo, estamos nosotros, no, vamos a poner el ejemplo de educación física. Están los niños y las niñas, todas jugando en conjunto, y el profesor les manda a hacer un equipo a un estudiante y un equipo a otro para enfrentarse. Y yo, que soy el capitán del equipo, decido no seleccionar a las niñas. Porque es que las niñas no saben jugar. Y entonces si las seleccionamos a ellas, vamos a perder. Tenemos entonces la violencia estructural. Por ejemplo, bueno, yo ingreso a un colegio nuevo y como yo estoy nuevo, yo tengo que ganarme el puesto como tienen los que son más antiguos. O de repente viene dentro de una escuela y dicen, bueno, los nuevos, como están llegando de último, les toca sentarse al final. ¿Ve? Son actos que están permisados, que tienen el permiso de las organizaciones y la estructura. ¿Ok? Piensen, busquen por internet ejemplos de violencia cultural y ejemplos de violencia estructural. ¿Sí? Revísenlo tal cual. Coloquen en internet ejemplos de violencia cultural y ejemplos de violencia estructural para que tengan mayor información para poder hacer esta actividad. Ok. Ok. Para esta actividad se nos manda a hacer un esquema. ¿Ok? Un esquema sobre violencia, tipos de violencia, qué es violencia, tipos de violencia y ejemplos de los tipos de violencia. Primero quiero mostrarles, recordarles qué es un esquema. Un esquema es una representación gráfica de la asociación de ideas o conceptos que se relacionan entre sí y entre los que se establece relación de jerarquía. En un esquema generalmente existe una idea principal, en este caso es violencia, que se asocia a otras de menor rango. Por ejemplo, tipos de violencia y ejemplos de los tipos de violencia, que son indispensables para comprender aquello que está siendo estudiado. Los esquemas sirven para explicar conceptos complejos o como método de estudio, ya que ayudan a comprender un tema de manera sintetizada. Ok. Un esquema, entre sus características, es una representación gráfica, es una gráfica que utiliza figuras geométricas, puedes utilizar incluso imágenes. Un esquema debe ser concreto. La función del esquema es resumir la información, sintetizarla, y tiene muy pocas ideas principales. ¿Ok? Vean aquí un ejemplo del esquema. Este es un ejemplo. Usted puede hacer su esquema con ese ejemplo. Tenemos este otro ejemplo. Tenemos este otro ejemplo. Observen, ¿ven? Diferente. La tarea que tenemos que entregar para el 15 de febrero. Elabora un esquema sobre violencia, tipos de violencia y ejemplo de los tipos de violencia. Tiene que ser elaborado a mano. Le vas a tomar una foto o lo vas a escanear. Vas a pegarlo en un documento Word y lo vas a enviármelo, me lo vas a enviar a través de la plataforma del colegio. La fecha es el 15 de febrero. Nos vemos entonces el 15 para corregir esta primera tarea. Que Dios te cuide.